Ahí está. Entonces los dejo con Josefa de Smart CFO. Hola a todos, un gusto. Bueno, mi nombre es José Forrejola, yo trabajo en el área de revenue de Smart CFO. Como comentaba Alejandrina, nosotros tenemos una alianza con Mentores por Chile, que pertenece a Foro Innovación. Bueno, nosotros en Smart nos dedicamos a externalizar el área de administración y finanzas de otras empresas, como para que sepan un poco lo que nosotros hacemos. Abarcamos desde la contabilidad, que es nuestra base, y con eso en el fondo gestionamos todo lo que son las finanzas de las empresas como tal. Ya pasamos también por el área de recursos humanos y también tenemos una línea que es la gestión tributaria, ya que es por lo que estamos acá en este momento. Y esa arista o ese pilar en el fondo de Smart CFO está a la cabeza de nuestro tax manager, que es Felipe Gormaz, quien va a realizar esta presentación y este webinar. ¿Ya? Como dijo Alessandrina, cualquier duda en el fondo la pueden ir dejando por el chat, así una vez que Felipe termine la presentación la puede ir resolviendo. Ya, voy a presentar y los dejo Espérame, con... Josefa, antes de, quería pedirle a todos que la Josefa va a compartir ahora para partir, a ver si alguno se Ah, anima a prender la cámara para poder sacar una foto como corresponde y dar inicio a esto. Los que puedan y tengan la posibilidad de prenderla sería ideal para registrar este momento aquí, aprendiendo un poco sobre eh, la operación renta. Ahí vamos a sacar perfecto. fotos. Un, dos. Te voy a poner a Felipe también en la cámara. Ahí, Eso, súper, sí, por nuestro speaker, de todas maneras. obvio. Ujú. Ahí que la aprendan porque van a salir en redes, aprovechen. Sobre todo ahí si tienen algún Tú no emprendimiento, avisas ya, ahí, súper. José. ¿Ah? Tú no Empieza. avisas que sacar la foto. Un, dos, tres. Ya, ahí sacamos varias y ahora sí que les damos el Ok, pase, pueden compartir pantalla y partimos aquí bueno. aprendiendo más sobre la operación renta. Súper. Ya, aquí los dejo con Felipe para que pueda presentar. ¿Cómo están todos? Bueno, un gusto y muchas gracias por participar. Muchas gracias a toda la gente de Foro Innovación, a la Red de Mentores. Muchas gracias por apoyarnos en para poder armar este webinar. Ya venimos haciendo hace varios años este webinar con ustedes y quisimos darle un tono distinto este año, como además coincide con que están pasando muchas cosas por muchas partes. Entonces, finalmente le quisimos hablar directamente a los emprendedores, a los que están comenzando su proceso. Por eso el foco hoy día es hablar un poquito de cómo enfrentamos esta operación renta, lo que se nos viene, desde el punto de vista de la formalización, desde el punto de vista del pequeño, el pyme que tiene que dar ese paso. Y queremos justamente avanzar en el marco de la operación renta, pero desde ese foco. El año pasado dimos un poquito más al foco a lo que eran pequeñas y medianas empresas. Este año queremos abarcar mucho más lo que son las pymes y las micro pymes incluso hablarle un poquito a la gente que todavía ni siquiera se formaliza. Primero que nada, les quiero comentar lo que está pasando en Chile. Finalmente, todos se han dado cuenta de que el país básicamente acaba de asumir un nuevo gobierno. Llegó casi con este eslogan que estamos en un gobierno de emergencia porque estamos con muchos problemas en el fondo. El mensaje es que el Estado quiere recaudar más. Eso es lo que está buscando y eso no es novedad, lo sabíamos que efectivamente hay muchas señales y el Estado va a buscar recaudar más y viene buscando a todos los que están fuera del sistema. Es así. Se vienen medidas económicas que se van a anunciar ahora. Voy a darle una alerta un poquito después, un spoiler un poquito de lo que se habló el fin de semana, así que estamos con material fresquito en el fondo de la posible reforma tributaria que se viene. Sí o sí, hay mucha alerta con la recaudación. La reforma tributaria tiene alerta, o sea, hay un impacto en la recaudación y el déficit fiscal que hay que ir a cubrir. Y finalmente, la responsabilidad fiscal ya no puede seguir esperando, que es un poquito el mensaje que hemos escuchado. No nos podemos seguir endeudando como lo estamos haciendo y sí o sí van a seguir presionando para que ir a buscar todos los que están fuera del sistema y que los impuestos, en el fondo, ir subiendo la recaudación tributaria. Más contexto todavía. Tenemos por un lado la ley Uber.
La ley Uber probablemente regula cómo todos los conductores de Uber y todas estas aplicaciones en el fondo están operando y regula también cómo las formalidades que tienen que tener ellos por una parte y cómo va a ser su relación con Uber o con cualquiera otro de estas aplicaciones. ¿Qué va a ocurrir probablemente? En lo que hemos escuchado por todas partes, que finalmente todas estas aplicaciones van a exigir que tengan primera categoría a todos los choferes. Entonces los van a llevar justamente a que se formalicen. Ahí ya tenemos son casi 100.000 choferes Uber en Chile, por ejemplo. Esos 100.000 personas van a ser presionadas para ser formalizadas. Tenemos la ley de las 50 transferencias también, un poquito que ya dice que si, bueno, usted ya no entra en detalle específico, pero más o menos sobre las 50 transferencias hay una presunción de que hay una actividad económica habitual. Entonces, eso obviamente va a presionar a que mucha gente se formalice y los que no lo hagan van a tener el riesgo de que el servicio los vaya, los cite y finalmente los fiscalice. Esto aplica a freelance, vendedores online, prestadores de servicios, todas las personas los que venden por Instagram, por todas partes, todos ellos probablemente van a estar en el foco. Y de dinero también apareció que todos los que quieren usar plataformas de pago, marketplace, todos los que quieran tener algún tipo de post, están obligados a tener inicio de actividades. Entonces, finalmente, si tú estás moviendo plata, el servicio ya te va a empezar a ver. Entonces, finalmente vas a tener que formalizarte. Esto fue lo que apareció el fin de semana, fue el anuncio que hizo el domingo, apareció todo esto, que un poquito son las medidas que el gobierno va a intentar justamente avanzar en el Congreso. Primero, el ya conocido, la rebaja del impuesto de primera categoría, que es el 27%, bajarlo al 23%. Esta reducción gradual finalmente esto es más para las medianas y las grandes empresas, lo que busca es finalmente la competitividad. Al tener menor tasa, efectivamente se va a ver como un impulso al crecimiento. Lo otro que buscan es la eliminación del impuesto de ganancia de capital. Lo que están buscando es eliminar el tributo sobre la venta de activos financieros. Esto es justamente para que se puedan mover más fácil y no estar tributando cada vez que tú liquidas una posición y después abres otra. Eso es lo que están buscando. Reintegración tributaria. Hoy día tenemos un régimen, sobre todo para empresas grandes, que es un régimen semi-integrado, donde cada vez que se reparten dividendos, el 35% de ese crédito que se lleva el dividendo hay que devolverlo. Lo que busca hoy día es integración total, o sea, hablamos de que tengamos un 100% de integración. Esto claramente va a favorecer el reparto y cosas así. Y una medida que me llamó bastante la atención es justamente el de las viviendas. Están buscando que para las viviendas nuevas tener como una ventana de un año donde no se va a cargar IVA, donde no se va a recargar con IVA. Esto justamente lo que busca es ir a tratar de colocar las 100.000 viviendas que tenemos hoy día en el sector sin vender y en segunda medida ir a cubrir el déficit habitacional que tenemos. Esta medida para mí es súper importante porque finalmente al reactivarse la industria de la construcción, que es uno de los motores que tenemos en el país, esto tira y jala todo el resto de la economía. Se empiezan a formalizar más empresas, se empieza a aumentar el desempleo, empieza a bajar. Finalmente, muchas cosas empiezan a ocurrir. Entonces, si tenemos esta combinación de todos estos factores, debiéramos ver una reactivación económica. Esto es el marco en el que estamos hoy día. Finalmente, vemos que hay mucho foco en impulsar la formalización y además hay muchas medidas pro crecimiento que se están anunciando. Y justamente aparece la operación renta entre todo esto. Estamos en marzo. Marzo es la fecha clave donde la mayoría de las declaraciones juradas vencen. Las más importantes para las ProPyme ocurren este mes. Las de régimen semi-integrado generalmente vencen en junio, pero como les comentaba al principio, no las voy a profundizar hoy día. El 1 de abril, como todos los años, comienza la operación renta. Es cuando ya se refiere a que ustedes pueden entrar a la página de servicio y hacer su declaración en el formulario 22. Les recomiendo no ser de los primeros. Esto generalmente, no, lo he dicho, creo que lo dije en el webinar anterior también, no hay una medalla por ser el primero en declarar. Los plazos para tener las primeras devoluciones son bastante más largos, son casi 9 días, entonces finalmente mejor esperen 5 días y empiezan a declarar. Hay muchos. Recuerden que, a ver, toda la propuesta a los que son persona natural y a muchos en pymes, por ejemplo, que declaran el régimen ProPyme,
finalmente toda la estructura de la renta del F22 se arma a través de las declaraciones juradas que presentan terceros. Por ejemplo, si yo soy persona natural, mi sueldo, o sea, la empresa donde yo trabajo, va a presentar la declaración jurada de sueldo y en esa DJ viene cuánto gano y con eso se construye la propuesta. ¿Qué ocurre? Como hay muchas DJ nuevas, hay muchos cambios en las DJ y generalmente pasa que las empresas rectifican la información. En vista de eso, para no ser el primero, estar el primero ahí declarando, yo les recomiendo y después tener que justo su empleador cambie la DJ, que se esperen 5 días y partan el 5 de abril haciendo su presentación. Además, el primer día está muy cargada la página, está todo el mundo declarando, entonces finalmente posterguen un poquito esa decisión de presentar la renta para efectivamente que toda la información decante. Muchas veces puede ocurrir que la rectifiquen, que no la tengamos a la vista y que después tengan que se queden con la devolución retenida o después pueden tener que ir al servicio y tener que rectificar y no es la idea. El vencimiento legal de la declaración de renta es el 30 de abril para todos los que pagan, eso ya es histórico, siempre el 30 de abril, y generalmente los que no pagan tienen un proceso mayor que llegan hasta como 9, más o menos entre el 9 y el 10 de mayo, cuando ya puede presentar las declaraciones que no tienen pago. Las devoluciones hay unas que son anticipadas, que comienzan muy rápido, y después, pero generalmente en mayo es cuando tú tienes las devoluciones. Cuando tenemos todo este proceso, en junio es cuando ya se inicia el proceso de rectificaciones, donde ya te pueden aparecer formalmente cuál es la causa por qué fuiste observado. Generalmente las personas naturales es porque la DJ que presentó su empleador tiene alguna diferencia y está observada, y eso observa obviamente la renta de los trabajadores. Entonces, finalmente hay que en junio estar atento a cuál es el motivo de la observación y desde julio ya generalmente podemos empezar a rectificar ya formalmente. Al principio en junio recibimos la información y ya en julio podemos hacernos cargo de eso. También otro dato importante es que vuelve a subir la tasa de retención de la cuota en horario. Recuerden que tenemos que llegar al 17%, hoy día vamos en el 15-25 para ahora. Tenemos nuevas declaraciones juradas, que en el fondo, como les comentaba al principio, esto vuelve a... El Servicio de Impuesto Interno sigue ampliando su radar, sigue buscando distintas fuentes de información. Entonces, todo estos espacios donde no declaraba la informalidad, recordemos que el año pasado fue el tema de los arriendos, donde el servicio empezó a preguntarlo de frentón a toda la gente que tenía una propiedad, le preguntaba, ¿qué hacías con esta propiedad? Tú estabas obligado a declararlo en el fondo. Y entonces continuamos aumentando el espectro donde el servicio está mirando. Hoy día tenemos justamente una nueva DJ, que es la operaciones financieras, que tiene un reporte detallado de todas las operaciones con instrumentos financieros. Tenemos una de los fondos de inversión, tenemos otra DJ de los contratos de leasing, tenemos todo lo que son los activos digitales, todas las compras, ventas, exchange, lo que hoy día aparecían en distintos exchanges como Buda, Binance, hay varios de esos. Todo eso aparece. Hoy día el servicio lo va a estar mirando. La compra, venta de Bitcoin, por ejemplo, todas esas cosas va a estar regulado. Vamos a tener que tributar por eso. El servicio cruza la información con el F22 y con los datos terceros. Por eso cada vez hay menos espacio para la opacidad, cada vez menos espacio para no declarar algo. Cambios en las decoras tradicionales. La que tengo en rojo ahí, la 1887, creo que es la más importante que he visto en esta operación renta. Incluyó un tema de los finiquitos esta DJ y me ha tocado ver que hay distintos software de mercado en el fondo, de estos grandotes que son conocidos por todos, que no han actualizado la plataforma de ellos. Entonces, para todos los que por ejemplo, remuneran en uno de estos de software, cuando quieren descargar el archivo para poder importar la DJ, el archivo no sube, no pasa. Entonces todavía le falta como un desarrollo o agregar alguna fila o columna para que pues, pueda ser subido. Entonces todavía esa parte es la que más me preocupa. No ha pasado que no ha tocado reconstruir muchas veces para tener la tranquilidad, por ejemplo, de que estamos presentándola correctamente, pero es algo que hoy día está en proceso. O sea, todavía estas plataformas no tienen automatizados.
poder bajar la DJ desde la plataforma para después subirla al servicio. Lo de bienes raíces es una actualización menor, justamente, que en la glosa, por el momento la tasa artículo 42, número 2. También la DJ es una 26, que principalmente esta DJ es para empresas del régimen semi-integrado, que vence el 30 de junio. Y la 1945 también tenemos nueva columna justamente de cuándo es el año que nos vamos a coger a las 40. Les quiero hablar también justamente del incentivo al ahorro. No siempre lo consideramos cuando tenemos que evaluar la formalización. Y en ese contexto, como estamos justamente hablando de las presiones que hay para formalizarnos y la presión que hay para declarar todo, un poquito lo que se los quería mencionar. Hoy día nuestra tasa de impuestos de primera categoría para las ProPyme es del 12,5% por la base imponible percibida en el fondo. Si logramos, o sea, si hacemos el uso del 14E, que básicamente es una rebaja del 50% de las utilidades que se mantengan reinvertidas en la empresa. Como ven en la fórmula que está acá, finalmente, es la renta líquida menos los retiros afectos, con fondos que si fuesen cero, por ejemplo, nos llevarían al 50% de la renta líquida. Entonces, es muy importante definir si voy a operar con retiro o voy a tener sueldo de mi empresa. El tope máximo para esto son 5.000 UF, o sea, es más o menos 200 millones. En el fondo, si yo tengo, por ejemplo, una base imponible de 500 millones y no hago retiros, podría bajarla en 200 millones y partiría tributando desde 300. Se hagan una idea. Pueden acceder también las empresas ProPyme, la 14E3, y las 14A que vendan menos de 1.000 UF también lo pueden hacer. La vigencia, esta tasa está hasta el 2000, perdón, la vigencia de la tasa, esta no es la vigencia de esta ley, la tasa de 12,5 se mantiene hasta el 2028. Recuerden que la tasa normal es una tasa del 25%. Entonces, hoy día tenemos esta tasa reducida que viene desde el 2020, desde la época del COVID, que tenemos una tasa reducida. Si no, el régimen general es 25%. Aquí estamos justamente comparando para todos los que quieren formalizar. En el fondo, aquí hay que partir el régimen transparente, que es muy común, y el régimen ProPyme. Primero que nada, el régimen transparente no paga primera categoría. En cambio, el ProPyme paga el 12,5 o eventualmente se puede bajar si es que no hay dividendos, como le mostré en la lámina anterior. ¿Quién tributa en las transparentes? No es que no pague impuestos, finalmente los socios se le atribuye directamente el resultado del negocio. El lado bueno, que si le va bien en el fondo, te salta todo el impuesto y el socio le entra directamente al cálculo complementario y tributa. Si tiene pérdida, nadie va a tributar por esto. El gran tema es que si le va muy bien a la empresa, así como muy bien, bien, en el fondo que lo mismo, 500 millones que le dije recién, al socio se le va a atribuir esos 500 millones directo y va a tener que tributar en su global complementario con 500 millones. Y eso es tasa del 40 y tanto, 40% en el fondo, y lo que ocurre es que termina, sí o sí, hay que ver la forma de que lo expulsen del régimen. En el fondo le sale demasiado caro si es que estuviera en este tipo de régimen una empresa que tiene esos movimientos. Sí o sí hay que acotar la ProPyme transparente para negocios menores, chiquititos, donde la utilidad sean de 30, 40 millones en el año. Hasta ahí creo que anda súper bien. De ahí más arriba ya empieza a complicar todo. Eh, por el lado de la ProPyme, como les comentaba, a nivel del 14E podemos usar el 50%. La ProPyme general, la 14D3, también cuando reparte dividendos, los socios tributan por los dividendos y se generan créditos del 100%. O sea, si yo reparto dividendos desde una ProPyme general, el socio que reciba ese dividendo va a venir con 100% de los créditos. Los créditos son los impuestos que ha pagado la empresa, que aquí tenemos, como tenemos una tributación integrada, los impuestos que paga la empresa sirven de crédito para los dividendos que reciben los accionistas o los socios. Entonces, en este caso es 100%, y como les comenté previamente, lo que busca la reforma de acá hasta ahora es justamente volver a integrar en un 100% los créditos, no solamente de la ProPyme general, sino que también de las que han integrado a las 14A.
Aquí tenemos, bueno, la transparente es ideal para socios en tramos bajos de bloque complementario o con poco retiro. Y la 14 son ideal para empresas que estén reinvirtiendo mucho, que buscan menor carga. Igual cada una de estas selecciones depende de la situación de cada empresa y los socios. Es mejor evaluarlo siempre porque efectivamente puedes quedar mal catalogado y pues se transforma en un problema después que te va a salir más caro de arreglar. Es mejor una consulta previa antes de iniciar actividades que después tener que ir a corregir, quedar en un régimen que no te sirve. Hicimos un pequeño ejercicio de prácticos básicos porque nos preguntan mucho qué conviene justamente en este mundo de las ProPymes. Si conviene tener un sueldo, si conviene hacer dividendo. Hicimos el ejercicio desde el punto de vista sencillamente del impuesto de primera categoría que paga la empresa. Yo sé que el blog complementario puede ser que sea distinto porque puede ser que tenga otros ingresos y todo eso, pero lo hicimos solamente para que vean el impacto en la empresa. En la situación primera tenemos un socio que tiene un sueldo de 24 millones en el año. Entonces, si revisamos su renta líquida en el fondo, si la calculamos, tiene ingresos por 80 millones, el sueldo del socio es de 24 y tiene otros gastos pagados por 31 millones. Eso le da una renta líquida de 24 millones. Como no tiene retiros porque finalmente se está llevando los 24 millones como sueldo, podemos aplicar el 50% de la rebaja del 14, lo que nos rebaja la base desde los 24 hasta 12 millones, 12 millones 112. Y si calculamos el impuesto de esos 12 millones, nos va a pagar 1,5 millones. Ese es el ejercicio cuando el socio tiene un sueldo empresarial en la empresa. Por el lado del retiro, esto básicamente que el socio saca plata nomás y finalmente todas estas sacas de plata que hace la cuenta corriente, las cuentas que hablamos como un retiro, tienen los mismos ingresos, 80 millones. El sueldo del socio no existe porque no es gasto, por ende, o sea, ese retiro que hablamos recién no es gasto, por eso dejamos en cero. Y los ingresos son los mismos, 31 millones 700. Nos da una renta líquida superior de 48 millones para efectos para efectos del 14E podemos hacer la rebaja porque no retiramos todo, retiramos solamente 24 millones, entonces tenemos una rebaja parcial y esa rebaja terminamos dejando la base imponible en 36 millones y eso nos da a pagar un impuesto de 4 millones y medio. Finalmente hay una diferencia de casi 3 millones de pesos en, eh, en el impuesto que se paga, sencillamente porque el empresario decidió sacar la plata vía sueldo o sacarla vía retiro. ¿Qué pasa si te equivocas con la renta? ¿Qué pasa por lo que les comenté al principio, fui el primero en hacer la renta este año y justo mi empleador cambió la DJ o el banco cambió algo, ya no tengo el interés hipotecario, cualquier cosa pasa. O lo que nos pasó el año pasado, que muchos bancos corrigen su DJ y los intereses de fondos mutuos, de depósitos a plazo, los cambian. Entonces yo declaré los primeros justamente para aprovechar que me llegue mi devolución antes y dije que había ganado, no sé, 100.000 pesos en intereses percibidos y el banco después puso que eran 200. Esos 200 me echó a perder mi renta, quedó observada y tengo que rectificar para corregir justamente ese interés ganado. Por eso creo que el primer paso es en junio identificar el error. El error puede ser, generalmente tiene que ver con que la información que yo mismo subí no calza con la que está en mi F22. Tienen que hacer el cruce. Si lo logran, si no lo logran encontrar, asesórense para que alguien los ayude. Las rectificaciones en su mayoría se pueden hacer online. Entonces, cuando ya tengan la información y la ventana se abra, ustedes pueden rectificar justamente. Algunas no requieren incluso subir respaldo. Hay veces que hay que hacerlo por petición administrativa para cuando hay que adjuntar algún respaldo y sobre todo cuando tiene algún tipo de observación de control. Si son observaciones como las que les comenté antes, la del interés, basta que tú rectifiques, le agregues los 200.000 pesos que fueron rectificados por el banco y con eso vas a tener que pagar la diferencia de impuesto y con eso ya quedarías aceptar tu renta. Tienes que preocuparte de pagar el pago, efectivamente. Eh,
porque si no, o sea, puede quedar perfectamente, te permite rectificar muchas veces, pero el pago queda como giro. Entonces, si no te haces cargo de eso, después te llegan notificaciones de tesorería, que debes plata y todo eso. Y estar siempre mirando, efectivamente, una vez que rectificas, debiera ser automáticamente la aceptación o que sigues observado. En caso que sigas observado, creo que es mejor que te acerques al servicio. Pregunta por qué no, una vez que corregiste el error, por qué sigues observado. Y esto es súper normal, así que no se asusten si alguien tiene su renta observada o el servicio les pregunta algo. Es parte de. Pregunta, las típicas preguntas que nos llegan más o menos hoy día, marzo, ¿qué pasa si no tengo contabilidad al día? Bueno, aquí lo más importante es que tengamos la contabilidad al día. Hoy día el servicio, tenemos mucha de la información disponible, se puede armar rápidamente desde el Servicio de Impuesto Interno. Ahí está todo, están los egresos, están las DJ. Se puede juntar toda la información en caso de que no tengas tu contabilidad al día. Entonces, más allá de que estemos ya casi frente al plazo, se puede hacer. Entonces, finalmente no es el fin del mundo, creo que es mejor que hay que hacerse cargo. ¿Qué pasa si no puedes pagar los impuestos? Primero, el servicio permite diferir el pago de impuestos. Ah, no, déjame ir más atrás primero. Tú puedes pagar con tarjeta de crédito, puedes pagar en las cuotas que tú quieras. Eso te lo permite el Servicio de Impuesto Interno cuando tú lo haces con fecha 30. Para las empresas recomiendo que se vayan por ese camino porque si difieren el pago, primero, al diferir pago, son 2 meses que te da el servicio, 60 días para hacer el pago. Te cobra intereses todo ese tiempo, te cobra los reajustes todo ese tiempo y además te queda la renta observada hasta que pagues. Y como generalmente tú estás pagando los créditos o los impuestos de la empresa, los socios que usan esos créditos también quedan observados. Entonces, yo recomiendo que sea lo último que hagan es diferir ese pago y traten de pagarlo, ojalá con tarjeta de crédito en cuota, más que diferirlo en la medida de lo posible, claramente está. Pero, porque si no, esos 2 meses quedas observado. Lo otro que se hace también es que cuando estamos en una estrechez de caja que en verdad no podemos pagar los impuestos, lo que podemos hacer es diferimos los 2 meses y cuando tenemos este giro, hacemos un convenio sobre el giro diferido que hicimos con el servicio. Entonces, por un lado, del 30 de abril pateamos 2 meses el pago del impuesto y en el transcurso de esos 2 meses hacemos un convenio de pago que lo podemos pagar en 24 cuotas directamente con cuotas pagadas en tesorería y de esa forma no usamos el cupo de la tarjeta y tampoco tenemos que desembolsar. Vamos a estar con la renta observada, pero en la medida que cumplamos los plazos y las cuotas del convenio, vamos a estar por operar sin problema. ¿Qué pasa si me atraso en enviar una DJ? Hay una multa que aplica generalmente para las DJ. Hay una multa cuando tú no la presentas y hay una multa cuando tú la rectificas. Si que no la presentas es bastante más gravosa que la multa cuando se rectifica la información. Entonces, muchas veces lo que hacen y se hace es que cuando no tienen la información completa para poder presentar la DJ, hemos visto que mucha gente la manda en blanco y después la rectifica. Sale más barato eso que no presentar la DJ. Son pocas las DJ que tenemos que hacer de ProPyme, entonces cuando al menos hacemos tres o cuatro. Entonces yo les recomiendo que la hagamos con tiempo. Tenemos casi para el finales de marzo eso, que son los vencimientos y la mayoría las podemos manejar con tiempo. O sea, por ejemplo, la de honorarios creo que se carga automática. La de remuneraciones viene directamente desde la DT. Hay que ir a revisarlas que estén aceptadas. El resto de las cosas, del resto la de retiro, esas sí tenemos que subirla nosotros y la de arreglo también tenemos que subirla nosotros. El resto puede ser más específicas para cada área. Bueno, con eso voy cerrando ya la presentación. Pepa, no sé si damos paso a alguien tenga duda, que quiere conversar de algo. Por mí, encantado. Sacar. Sí, se abren las preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, compartir. No sé. Ahí sí. Ahí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, yo tengo una, Sí, ya, que dale. quería preguntarte. Eh, Quería saber que dijiste, o sea, tengo dos preguntas, pero así al pasar, pero me dijiste que a veces el servicio te observa.
y hace algún reparo, ¿eso es al azar o porque sospecha de algo? No, a ver, tenemos dos medidas. Una cuando no le cuadra algo, Mm, por ejemplo, lo típico, que tus remuneraciones fueron de 30 millones y en la DJ aparece que fueron 32. Entonces, si tú en el F22 pones 32 y tienes en la DJ 30, esa diferencia, automáticamente el servicio te observa porque no le calza. Esa es mm, una. Y eso ocurre para todo, para los intereses, para el honorario, para todas las cosas, el servicio va cruzando información. mm, Entonces tiene contra qué comparar. perfecto. Entonces, en la medida que sea distinta, te va a observar sí o sí. Igual es una rectificación bien fácil en caso de que sea la situación. Y la Online, otra, por ejemplo, dijiste, sí. sí, online. Y la otra, por ejemplo, es en el caso que quiera que sea una medida de control. Por ejemplo, las típicas que hemos visto son las que cuando tú compras y vendes una propiedad. El notario informa a la DJ, el servicio vas a poder ver justamente con la DJ al notario, te llega la venta de la casa o la compra de la casa, tienes toda esa información tan línea y a veces el servicio quiere revisar las escrituras para que ver Mm, si está mm, correctamente determinado el mayor valor, que hoy día la página lo hace automático, pero quiere revisarlo igual, por ejemplo, o que sean, si está bien aplicado el límite de la 8000 UF. Entonces tú tienes que hacerlo por petición administrativa y tienes que adjuntarle las escrituras, por ejemplo. En ese mm, caso, tu renta está observada, no vas a rectificar porque la información que tú subiste está correcta, pero tienes que adjuntarle el respaldo para que el servicio pueda revisar. mm. Y cuando dijiste que había uno de declarar, o sea, yo sabía que hay como incentivos por declarar primeros. ¿Es conveniente declarar primero? Porque dijiste que después habría que rectificar si la empresa hizo algún cambio, no tengo idea. ¿Conviene declarar No, primero finalmente a o mí, no? a mí, a nosotros en Smart, si fue uno nos gusta que no, nunca lo hacemos. Nosotros el primero y el 2 y el 3 de abril no presentamos ninguna renta, No, nunca. Pero sí recomiendo que la gente que ya necesita la devolución, que lo haga en el primer tramo. No, que nunca que lo haga en ya, el día uno, pero el primer tramo no, termina como el 9 de abril, te fijas, claro, tienes claro, varios días que lo puedes hacer. Pero para nosotros, al principio la página no funciona bien. Hola. ya, se Siempre, arregle todo. siempre pasa que no funciona bien, que no te carga la información correctamente. Entonces, para evitar todo tipo de malos ratos o de enredos, porque finalmente después presentáis algo y tenéis que volver a hacerlo. Afortunadamente, tenéis una ventana que puedes sobreescribir el F22, pero no es la idea, ¿te fijas? Entonces, por eso mejor no hagamos nada, pero 2 días, démosle el servicio que se asiente bien la plataforma, que la empresa haga la rectificación en caso de que alguien detectó un error o cualquier cosa y después presentamos. A eso me refiero, Ya. no me refiero que lleguemos hasta el 30, pero sí tampoco que No, seamos de lo primero. perfecto. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Aquí hay alguien. Lucas Guzmán. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, cierto? Sí. 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 Ya, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ahí me despejaron varias dudas, así que te agradece harto en periodos de tanto cambio. Mi consulta iba relacionado a una de las declaraciones juradas que la de remuneraciones. Yo hoy día en la empresa en la que trabajo, que es Bluera, estamos bajo la figura de sueldo empresarial. Entonces yo sé que muchas veces el sistema hace observaciones simplemente por el cuadraje respecto a un trabajador dependiente en general. Entonces la pregunta un poco si ustedes han podido identificar quizá algunos resguardos, algunas prevenciones o cómo nos podemos asegurar quizá para poder agilizar ese proceso que muchas veces queda un poco en el tintero, porque finalmente no es una prioridad en el grueso de todas las empresas que declaran en el espectro general y muchas veces, incluso dicho por contadores, termina siendo algo como, bueno, el servicio lo va a solucionar. Entonces no sé si hay algo ahí que desde Smart CFO lo hayan visto como para poder prevenir o agilizar en caso de que muchas veces eso después pueden trampar declaraciones de personas naturales o algo por el estilo. Mira, desafortunadamente, el sueldo empresarial siempre te lo están revisando hoy día. Es la primera, o sea, prepárense para que se lo revisen, lo fiscalicen con eso. No es una fiscalización muy difícil,
pero ¿qué ocurre? Lo que tendrías que hacer es tener primero un contrato de trabajo firmado por el socio en el fondo, donde acredite de que en el sueldo que él percibe, no, él acepta y no le van a descontar las cotizaciones. Igual tiene que, con eso firmado es el primer check y es lo que el fiscalizador te va a pedir. El segundo cheque es que tener libros de remuneraciones de él. Por más allá que no tenga ningún descuento y el único descuento que tenga finalmente el impuesto único que paga por el sueldo, igual tienes que tener los libros de remuneraciones, tienes que presentar la DJ de igual forma, sin imposiciones. Obvio. Y generalmente te queda observar la DJ, porque no tienes, porque como te le hablaba al principio, como no hay cruce de información, no va a calzar el cruce del trabajador de las cotizaciones pagadas, que paga él de forma voluntaria por fuera, por ejemplo, con la DJ de sueldo que está en cero. Entonces, por ese motivo, te va a quedar observado. Es muy normal, se resuelve fácil. Una petición administrativa, tiene que adjuntar la libro de remuneraciones y tiene que adjuntar también el contrato firmado, no ante notario, sino que firmado digitalmente o escaneado, y con eso lo resuelves. Pero sí, Perfecto. lamentablemente todavía no está muy integrado el sueldo empresarial en el proceso. No, claro, no, de todas maneras. Y ahí solo para precisar, porque el sueldo empresarial funciona, y dicho por varios contadores, como una ficción laboral, es decir, que establece un grid, digamos, de posibilidades donde el socio tiene ciertas facultades para poder asociarse a ciertas imposiciones, es decir, que la empresa algunas cosas las puede aportar y otras cosas también, como bien tú dices, la haga por fuera. Entonces, el mismo procedimiento también cuando se llega a acuerdo entre el socio y la empresa para, por ejemplo, que pague solamente el plan de salud o solamente la AFP, un poco seguir los mismos pasos, o hay quizá algo que matizar ahí. Se puede hacer, también hemos visto que lo hacen parcialmente, que les paga la Sala ISAPRE porque no quieren pagar la FP. Sí, efectivamente lo hemos visto y en este caso tendrías que adjuntar el pago de impuestos, te van a pedir las cotizaciones pagadas, Claro, ¿cachai? Pero sí, pero también vas a quedar observado. ya, la Todavía observación no no, es bajo ningún sí, punto de no, vista. sí, Ya, no, todavía no lo tienen integrado como para poder definir la DJ de remuneraciones. Esto se puso de moda, el suelo empresarial, no sé, salió un oficio en octubre y creo que agarró mucho vuelo, pero efectivamente queda observado. Hoy día, insisto, es fácil de resolverlo, pero lamentablemente es una vuelta más que tenéis que darle a la aclaración. ya, Y lo haces con el de perfecto. la empresa, ojo, el de la empresa primero y después el del socio. Sí, sí, esto parte por la empresa primero. Era desde la perspectiva de la empresa la pregunta. No, pero me queda No, es que el ahí socio, el muy, socio va muy a quedar claro. observado también. Y Ah, te no, claro, por rebote. No, borrote. perfecto. Muchas gracias. De nada, Lucas. Súper. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Tenemos tiempo para una o dos preguntas más o a todos les quedó claro lo que nos compartió hoy día Felipe? Parece que están todos más o menos claros. Aprovechen ahí de preguntar todas esas dudas del proceso que se viene ahora. Parece que, Yo creo que parece que no hay estamos... más preguntas. No sé si Ujú. ustedes quieren decir algo más, Felipe, Josefa o Alejandrina, o vamos ¿No? cerrando. Antes de cerrar, igual. Ah, la encuesta, una Sí, encuesta. a nosotros nos gustaría dejarles una encuesta anónima que más que nada le agradeceríamos un montón que la puedan responder. Son dos preguntas, se demoran 30 segundos. Ahí les dejé en el chat para que le puedan hacer clic. Realmente es nada, es poner ahí una nota y un poco qué les interesaría seguir escuchando y qué temáticas. Para nosotros es súper importante para ir creando todas estas instancias y que sean beneficiosas para todos ustedes. Así que les agradecemos Cerramos. que cierren, o sea, que respondan la encuesta y nada, pues muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado atentamente y esperamos que toda esta información les sirva un montón. Así que por parte de nosotros, Foro Innovación y Mentores por Chile y en alianza con Smart CFO,
Les damos las gracias y que tengan una excelente semana y una excelente rendición ahí con la operación renta también. Que estén Muchas bien. gracias. Que estén bien, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.